Mi nombre es Roberto Arévalo, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, y a través de Adrián Mercado, empresa muy importante de nuestro sector, socio de la Cámara Inmobiliaria también, hemos sido invitados con la licenciada a exponer en un panel cuyo título es la crisis en cuanto del déficit habitacional, sus implicancias, qué puede pasar, digamos, en el 2015 con respecto a eso y a todo el mercado inmobiliario, y la parte económica que es importante en este momento por la coyuntura por la que estamos atravesando. Cuando a mí me preguntan cómo está el mercado inmobiliario en la Argentina en estos días, yo digo que siempre tenemos que decir que el mercado está bárbaro, por tres razones. Primera razón, porque tal vez el mercado esté bárbaro en el futuro. Gana alguien, Macri, Massa, cualquiera, y el mercado inmobiliario se convierte en fantástico. Y como nuestro mercado inmobiliario es largo, o sea, es un mercado que es para muchos años, entonces seguramente no podés juzgar lo que pasa con el valor de las cosas de hoy. La segunda, porque tal vez el mercado tenga cosas en su interior que nosotros no vemos. Y la tercera, porque tal vez toda la energía que nosotros pongamos para que el mercado inmobiliario esté mejor, ayude a que efectivamente esté mejor. Que en el año 89, no fue hace 1000 años esto fue en el año 89, fue hace un tiempito. El dólar pasó de 17 australes a 4.000 australes en un año. No le puedo explicar lo que fue la inflación ese año. La inflación era como que no había computación, todas esas cosas. O sea, los precios en los supermercados se marcaban con una cosa que se llamaba la rotuladora, que era como una especie de maquinita que uno iba manejando con el dedo gordo. Y era típica la escena, suponete Lucila y yo. Los dos queremos ir a un supermercado y Lucila tiene la rotuladora en la mano y yo quiero comprar. Y el artículo está, digamos, donde está el proyector. Entonces, si yo agarraba el artículo antes de que Lucila lo rotule, lo pagaba con precio viejo. Si Lucila lo rotulaba antes que yo lo agarre, lo pagaba con precio nuevo un 20% más caro. Nos mirábamos con Lucila así, con odio, y bueno, yo trataba de apurarme, y si Lucila tenía buena onda, caminaba despacito, y si Lucila no tenía buena onda, caminaba rápido, yo tenía que pagar un 20% más. Eso pasaba todos los días en el supermercado durante el año 1989. ¿Por qué les cuento esto? Por dos cosas. Primero, porque en el año 89 GID hizo su primer proyecto inmobiliario de desarrollo de dúplex. No lo hicimos en un contexto tremendamente amigable, lo hicimos en un contexto muy complicado. Y segundo, lo digo porque ahora pensemos en el año 2015. En el año 2015 nosotros supongamos que empezaríamos un desarrollo inmobiliario, cualquiera. Para hacer un desarrollo inmobiliario, los que están un poquito más en el tema, ahora Alberto va a hablar de esto, Roberto también, tenemos la sensación de que tenemos que definir algunas variables. Mínima, 3, 4, 1. ¿A cuánto va, qué inflación va a haber en los próximos 3-4 años? ¿A cuánto va a estar el dólar en los próximos 3-4 años? ¿Qué déficit habitacional va a haber en los próximos 3-4 años? ¿Cuánto va a ser la tasa de interés? ¿A cuánto se va a vender en los próximos 3-4 años? Mínimo, ¿ok? Vos empezás un edificio, tenés que gastar millones de dólares, tendrías que tener esta respuesta. Pregunta a la clase, nuevamente. Año 2018-2019. ¿Alguien sabe a cuánto va a estar el dólar? ¿Alguien sabe qué inflación vamos a tener? ¿Alguien sabe qué tasa de interés vamos a pagar? ¿Alguien sabe cómo va a estar? Entonces, respuesta. Estamos en un momento donde no sabemos si necesariamente las cosas están mal, pero seguro estamos en un momento donde no sabemos lo que pasa para adelante. Si ustedes van del otro lado y escuchan a todos los economistas que están hablando, si alguno se refiere al real estate,
yo tengo la suerte de escuchar mucho a los economistas cuando hablan de real estate, todos dicen lo mismo. Todos nos prometen un 2015 duro y un 2016 en adelante venturoso, feliz y paradisíaco. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Argentina crecen a paso firme los sectores minero y petrolero. Esto genera que constantemente las empresas deban renovar su equipamiento industrial y su parque automotor. Por eso, a la hora de actualizar sus activos, exigen un especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Adrián Mercado, la seguridad de operar con el que sabe. Tenemos que tener claro que en el contexto en el que estamos viviendo desde el punto de vista macroeconómico, es bastante difícil, yo diría improbable, poder planificar, pero no es imposible. Hace menos de un año atrás, la Cámara Inmobiliaria Argentina, por inquietud de la Cámara de Empresarios de la Vivienda y con otras entidades, firmó precisamente un acta para paliar el déficit habitacional con un sentido, digamos, de pertenencia y de participación, y aquí viene lo que yo entiendo que debe ser un cambio de paradigma entre los privados y el Estado. Pero debo mencionar estas cosas en virtud de que el escenario, ¿no es cierto?, no es el mejor. Tenemos una alta inflación, lo que impide, ¿no es cierto?, poder acceder a un crédito. Hay algunos créditos medianamente blandos, pero ocupan el 4 o 5%, en todo caso, en una operatoria magra, porque quienes están en el tema y siguen la evolución de las escrituras mensuales deben saber que el último guarismo dio 1.700 escrituras. Estamos hablando en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la provincia hubo una baja también importantísima. Pero, sin embargo, entiendo que las entidades, el sector privado, junto con el sector político, con los gobernantes, tienen que, con actitud, ¿no es cierto?, poder ensamblar para cubrir la necesidad de este déficit habitacional que viene de 3 millones, no sé cuánto podrá ser en el futuro. No hay lamentablemente una línea, un panorama que nos diga que realmente estamos en una situación de futuro provisorio. Cuando me toca charlas como esta o enfrentar a los medios por la situación del mercado, me preguntan qué va a suceder en el 2015. Y realmente es difícil, porque el futuro que se avisora, lo que nos tiene que dar en todo caso es un aliento de esperanza. Ese aliento de esperanza que nos dice en todo caso, bueno, cuando tengamos la posibilidad de saber quién va a ser el que rige los destinos del país, quizás hay una bocanada de esperanza. Es cierto, la puede haber. Creo que todos estamos esperando una situación como esta,
pero también vamos a tener que esperar que haya, digamos, una línea de mensaje que precisamente destierre todo aquello que estamos pasando. Mensajes, reglas de juego claro, procurar terminar con la incertidumbre, la desconfianza, la inseguridad jurídica, todos estos elementos que hacen que el mercado esté frenado. Esto nos lleva a pensar que algo faltó, algo muy importante faltó. Tenemos que hacer una propuesta para el gobierno que viene, a 4 y 6 años, para resolver el déficit habitacional, que como muy bien lo ha expresado el señor presidente de la Cámara, es de 3 millones de unidades. Contraté a 2 profesores titulares de urbanismo de la UBA para que me diseñaran un barrio para clase media-baja que tuviera la ventaja comparativa de terminar con algo inadmisible. En un país con 3 millones de kilómetros cuadrados, un terreno en esa época para un hombre pobre lo tenía que pagar $30.000, un terreno de 10 por 30, y se lo daban en $30.000 a 10 años, cuando el verdadero costo es de 3.000. Y ahora, el 30 de marzo, se cumplen 9 años donde, frente a la realidad de no poder llevar adelante, tomé la opción de usar los fondos federales. Y concluí esta obra con 10.000 personas viviendo adentro, que quedó degradada en un 30 o 40% con el plan originario, pero por lo menos lo puedo mostrar. A nivel privado, de una sola persona no se puede hacer. Y a nivel estatal sabemos que la pérdida operativa que tiene el Estado hace que tampoco se pueda hacer. Entonces no se resuelve. La solución es la creación de la SAMA, una sociedad anónima de millonarios argentinos que no tienen que ser millonarios, que con que aporten $5.000, 100.000 personas, tenemos suficiente dinero para hacer el proyecto sin problema y usar únicamente del Estado la financiación. Esto es absolutamente posible y tanto es así que podemos empezar ya con una SAMA menor, ya que las SAMAs están previstas para 4 obras centrales, pero después se harán negocios menores donde ya podemos iniciar uno como habían dicho, en la empresa Adrián Mercado, que está organizando, donde necesitamos las primeras 3.000 personas para hacer la SAMA. Para participar tiene que anotarse como socio fundador en la empresa Adrián Mercado y ya tenemos el primer terreno, que son 200.000 hectáreas para hacer un parque temático de protección de la ecología, ya que el libro Los 2 millones del éxito prevé que nosotros vamos a hacer obras de defensa ecológica para compensar el daño ambiental de las empresas privadas. No las perseguimos, sino que la compensamos. Hacen un daño de 2.000 hectáreas y nosotros hacemos un progreso de 100.000. Y el resultado es positivo para todos. Convocarlos para la primera SAMA, porque las 4 son principales, pero después vienen las menores, que es donde nos unimos con dinero privado para hacer obras de una magnitud que privadamente ningún millonario lo puede hacer y que el Estado no lo puede hacer porque nosotros no le vamos a confiar al Estado 10.000 millones de dólares para que gasten la mitad en empleados, la mitad en mala administración, la otra mitad en punteros políticos y nos queda un 10%. Lo que le proponemos al gobierno es unirnos, reunir el dinero, hacer nuestro trabajo y tener el apoyo gubernamental. Todo está bien explicado y cómo se hace la mecánica y el deseo de que esto nos permita hacer una propuesta interactuada con un gobierno nuevo que vendrá. Y esta propuesta
tiene de alguna manera una bendición intelectual de Albert Einstein, que nos enseñó que si se desea obtener un resultado diferente de las cosas que hacemos, tenemos que tomar la decisión de dejar de hacer lo mismo. Y esto que propongo es diferente, y lo diferente del fracaso que tuvimos va a ser el éxito. Muchas gracias. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Argentina crecen a paso firme los sectores minero y petrolero. Esto genera que constantemente las empresas deban renovar su equipamiento industrial y su parque automotor. Por eso, a la hora de actualizar sus activos, exigen un especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Adrián Mercado, la seguridad de operar con el que sabe. El tema del déficit habitacional en Argentina, la verdad que es una cuenta pendiente que viene desde hace mucho tiempo. Si tenemos en cuenta el hacinamiento y todos los déficits que hay en las distintas viviendas, estaríamos hablando de 3,5 millones de viviendas que están no siendo aptas, digamos, para ser habitadas. Y bueno, en ese contexto me parece que hay algunas líneas de acción que deberían al menos seguirse en cuanto a las políticas. Por un lado, para los estratos, digamos, más relegados de la sociedad, me parece que son, en definitiva, quienes van a ser los destinatarios de todas las políticas sociales que estén relacionadas a la vivienda. Me parece que el primer paso sería, bueno, hacer un análisis de cuán eficiente está siendo la asignación de ese gasto y cuán eficientes son las transferencias que se hacen desde los fondos de la Nación a las provincias, y esa relación debería estar absolutamente ligada al déficit habitacional que tiene cada provincia. Y por otro lado, en cuanto a los sectores más de ingresos medios, me parece que el objetivo debería ser incentivar un poco el crédito y permitir la posibilidad de que las familias puedan acceder al mercado crediticio y, bueno, así incentivar un poco la industria de la construcción, que es un elemento dinamizador de la economía muy fuerte. Bueno, ahora para cerrar el workshop los dejo con Lucila Belincesco, que es licenciada en Economía, tiene un máster en Administración Estratégica de Negocios y es consultora económica. La idea es un poco sobre lo que han hablado, verlo en número y verlo en las políticas. El déficit habitacional, nosotros, al menos para medirlo, lo consideramos que tiene dos componentes. Un componente que es el cuantitativo, que son las viviendas nuevas que se van a necesitar, ya sea por el crecimiento poblacional, y también vamos a incorporar acá el tema de cuando viven muchos hogares dentro de una misma vivienda. A eso habría que sumarle las viviendas que son irrecuperables, que son las que se consideran que no cumplen con las características básicas como para ser viviendas aceptables y tener, digamos, las condiciones mínimas para que la gente habite ahí. A eso le vamos a sumar el déficit cualitativo, que le llamamos, que es el déficit de viviendas que, si bien no cumplen en este momento con esos estándares mínimos de calidad, son viviendas que pueden ser reparadas. En una primera parte vamos a ver los estratos de menores ingresos de la sociedad, que son aquellos estratos que por su condición económica no están habilitados, digamos, a entrar al sistema financiero y a pedir un crédito. Entonces, necesariamente esos estratos básicos necesitarían la asistencia de las políticas públicas. Como bien mencionaban recién, estos son números del último censo del 2010, tenemos un 73% de viviendas que son aceptables, digamos, que tienen buenas características para ser habitadas, pero tenemos casi un 25% que no, que o bien necesitarían una mejora o son casas que deberían hacerse de nuevo.
¿Cómo se reparte este déficit? Bueno, un 61% en la región centro, que también obviamente está ligado a la densidad poblacional. En el sur un 4%, en lo que es Cuyo un 6%, un 14% en el noroeste argentino y un 15% en el noreste. Es real esto que estaban comentando recién, que este déficit viene de hace mucho tiempo. Y acá vamos a ver un poco cuáles fueron las políticas que se aplicaron en ese sentido. Hasta el 2002, digamos que la política más fuerte que había estaba canalizada a través del FONAVI. El FONAVI estaba centralizado, todas las decisiones se tomaban acá en Buenos Aires, entonces todos los proyectos venían acá a Buenos Aires y de acá se decían qué proyectos se aceptaban y cuáles no. Del 92 al 2004, el FONAVI fue descentralizado y fue transferido un poco esa decisión a las provincias. Entonces las provincias, a través de sus institutos provinciales de vivienda, eran los que decían dónde se iban a aplicar los fondos, cuáles eran los proyectos que iban a ser aceptados y demás. El FONAVI tiene un sistema de índices. Esos índices están preestablecidos, se crearon en ese momento y en teoría se deberían haber actualizado cada 2 años. En función de esos índices era cuánto iba a repartirse a cada provincia y ese índice estaba ligado a este déficit habitacional que habíamos recién. A fines del 2004, cuando se crea este otro programa de fondos nacionales, el FONAVI queda tal cual como estaba, con el mismo sistema de índices, pero pasa a complementarse con este otro sistema, con esta otra política, esta línea política. De toda la cantidad de fondos que debían estar destinadas al tema de la vivienda, solo el 22% se canalizó a través del FONAVI y el otro resto, digamos, el 78% empezó a manejarse a través del Ministerio de Planificación. A ver, ¿qué fue pasando en todo este tiempo? Como verán, en la región centro todavía hay déficit en todas las provincias, en el NEA pasa lo mismo, excepto Misiones, todas las demás siguen en déficit. ¿Qué pasó en la Patagonia? Tenemos superávit en Chubut, superávit en La Pampa, superávit en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, en Neuquén y en Río Negro solamente persiste el déficit. ¿Qué quiere decir esto? Que se hicieron más casas de lo que el índice marcaba, ¿sí? O se destinó más fondos que lo que el índice marcaba. De sugerencia a los próximos gobiernos, creo que lo primero que deberían preguntarse es si hubo una asignación eficiente y cuáles fueron los criterios de distribución que se utilizaron de esos fondos. Cuando nosotros cruzamos el índice contra los fondos que fueron destinados según los planes, digamos, según las líneas del FONAVI o el Ministerio, vemos que el FONAVI tiene una correlación directa, es decir, a mayor índice, mayor cantidad de fondos recibe la provincia. En cambio, los fondos que fueron destinados a través de la otra línea, o sea, a través del Ministerio de Planificación, es levemente inverso. Esto es importante. Cómo se fue destinando el crédito, se fue orientando en vez de al crédito hipotecario, al crédito al consumo, ¿sí? Entonces, el crédito al consumo creció mucho y el hipotecario no, al contrario, redujo su participación. Y esto, bueno, es lo que me parece más importante, que son los desafíos. En el corto plazo y en el mediano plazo, generar condiciones para el desarrollo del crédito hipotecario para la clase media. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, empezar a incentivar la financiación para la clase media, ¿sí? Además de todo lo que dijimos recién de las políticas, que sería orientar las políticas que tengan una relación con los índices y bueno, poder hacer una asignación eficiente de los recursos, que es esto que está acá abajo. Centrarse en el desarrollo social, eso era un poco lo que decían recién, que no es solamente darle la vivienda, sino generarle todo un entorno a las personas que puedan desarrollarse y que las lleve a realmente sentirse parte de ese entorno y no se tengan que después ir a la ciudad de todas maneras. Y bueno, yo creo que si se le da un pequeño impulso a la cuestión inmobiliaria, es un sector extremadamente dinamizador de la economía, no solo por la mano de obra que va a incorporar, sino también por la demanda de los insumos que eso va a llevar. Y bueno, así que sería como muy importante, no lo veo tan negro el futuro si se aplican buenas políticas. Así que bueno, muchas gracias.